voy a tratar de transmitirles mi experiencia que a lo largo de los años fui adquiriendo y además fui formándome en el área de prevención y tratamiento de heridas tanto crónicas como agudas. Para introducirnos en tema, vamos a hablar sobre los niveles de atención que tiene el sistema de salud en Argentina, ¿sí? En nuestro país no poseemos un sistema integral de calidad en salud o indicadores en salud a nivel nacional. ¿Qué sería esto? Contar con guías o protocolos estandarizados desde el primer nivel de atención hasta el tercero. Pero con lo que sí contamos es con la Dirección Nacional de Sistemas de Información, que en las próximas diapositivas les voy a estar detallando en qué consiste este sistema, ¿sí? Vamos a empezar por los niveles de atención de salud. En el primer nivel vamos a tener, pasamos a la otra diapositiva, por favor. Nos vamos a encontrar con, corresponde a un nivel bajo, ¿sí? O un nivel de bajo riesgo. Esto se aplica a establecimientos de atención ambulatoria. En este nivel no hay internación, se dedican a la rehabilitación de personas con discapacidades o a las áreas o servicios de rehabilitación de establecimientos polivalentes. En este nivel también entran la internación domiciliaria. Muchos de ustedes deben estar familiarizados o deben conocer este término, que la internación domiciliaria en la pandemia tuvo un auge y un crecimiento importante en cuanto a que se priorizaba que el paciente quede más que nada internado en domicilio y no acuda a los centros de atención asistenciales. Hay un dato que nos arroja el Ministerio de Salud. En su momento, lo digo porque digo en su momento porque aún no está actualizado, es que las consultas en el primer nivel de atención eran sobre heridas, pero no nos decían si, no hay un dato certero que diga si las heridas eran agudas, crónicas, o qué tipo de heridas y qué seguimiento se les realiza. Este 7%, este dato del 7% que arroja el Ministerio de Salud, nos dice que corresponde a un porcentaje de la causa de muertes prematuras. Entonces, las causas o el reto que puede tener el profesional de salud es que el paciente no asiste con periodicidad para las curaciones, no hay un protocolo estandarizado para el tratamiento. De necesitar estudios complementarios, el paciente no los realiza o los realiza pero no vuelve a la consulta médica, y hay una insuficiencia de insumos de cura avanzada en los centros de atención. Mayormente se realizan las llamadas curas planas, la primer curación que realiza el profesional de salud en la primera atención, y se queda estancado el servicio acá. Después pasamos al segundo nivel de atención, o el llamado de mediano riesgo, que es aquel que se encuentran los centros o las clínicas, sanatorios y hospitales. Puede que tengan internación, pueden dedicarse de forma exclusiva a la rehabilitación de personas con discapacidades o ser parte de un establecimiento polivalente. Acá en el segundo nivel de atención se realiza un diagnóstico temprano del daño o una detección precoz de discapacidades. Se proveen tratamientos específicos a un número importante de pacientes ambulatorios. Brinda la atención inicial a pacientes que luego pueden ser derivados al nivel inferior, es decir, que puede bajar la complejidad de la patología o la consulta por la que haya consultado el paciente y ser derivado a un nivel de atención bajo. Provee tratamientos a pacientes en rehabilitación conforme la cantidad y grado de desarrollo de sus recursos. Es decir, que de acuerdo a la circunstancia por la que esté atravesando este paciente, la patología, si es algo agudo o crónico, entonces va a recibir este tratamiento y va a tener los recursos adecuados. Hay una posibilidad de trabajos de equipos multidisciplinarios, es decir, que no solamente va a estar presente el médico y la enfermera, sino que pueden haber consultas con ginecología, obstetricia, infectología. Recibe pacientes del primer nivel, como les decía, y puede tener actividades de internación de pacientes de rehabilitación. Luego contamos con el tercer nivel, o el de alto riesgo, que se trata de establecimientos que asisten a pacientes ambulatorios,
que están internados si se encuentran en condiciones de resolver todas las situaciones que requieran del mayor nivel de resolución, y tanto por el recurso humano capacitado como por los recursos tecnológicos que dispone. Es decir, que este tercer nivel está preparado y capacitado para asistir desde el nivel 1 hasta el tercer nivel con toda la complejidad que la persona, el paciente o cliente necesite. Tiene una independencia de su ubicación dentro de la institución o su dependencia para la integración de la red del sistema único. Cumple con los siguientes objetivos y actividades. Es centro de referencia de establecimientos del primer nivel. Está en condiciones de hacer docencia e investigación. Tiene una tipificación de los establecimientos según la clase. Así que pasamos a la siguiente, por favor. Bien. Así que el sistema de salud argentino consta de estos 3 niveles. Los profesionales de salud en Argentina contamos con la siguiente diapositiva, con la Dirección Nacional de Sistemas de Información. ¿Qué es esto? Bueno, con el tema de la pandemia o todos los inconvenientes o todas las cosas que se pudieron ir mejorando a raíz de la pandemia declarada en diciembre del 2019, el Ministerio de Salud ya contaba con el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, que es el SISA. También muchos lo habrán escuchado nombrar, ya que de allí sacaban los infectólogos en las instituciones de salud los datos de los pacientes que se realizaban los hisopados. Si el paciente daba positivo o daba negativo, el infectólogo, el que tenía el acceso al SISA, podía confirmar el diagnóstico de forma inmediata, ¿sí? Este es un proyecto de tecnología de información que da respuesta a las necesidades del Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios provinciales. Es un sistema de alcance federal que no reemplaza a los sistemas regionales, es decir, que está conectado con los sistemas regionales. En primera instancia, como les decía, el SISA se usó para otro tipo de registros. También de acá del SISA nace lo que es el REFEPS, que es donde están registradas todas las organizaciones de salud gestionadas por los ministerios de salud, ¿sí? Es un registro federal de establecimientos de salud y también consta de la Red Federal de Registros Profesionales de la Salud. Estos registros son gestionados por los ministerios provinciales de salud y monitoreados por el Ministerio de Salud de la Nación. Este mecanismo permite contar con información actualizada de todo el país. Y luego contamos con la Red Nacional de Salud Digital. Ustedes se preguntarán qué es esto. La Red Nacional de Salud Digital es una propuesta que busca asegurar la interoperabilidad de los sistemas de información de salud de todo el país. Para ello, coordina los esfuerzos de todas las jurisdicciones y todos los subsectores del sistema de salud, tanto público, privado, como de obras sociales. Garantiza, por supuesto, los derechos de las personas con respecto a la posibilidad de acceder y compartir su información sanitaria cada vez que requiera ser atendido. Esta Red Nacional de Salud Digital está en auge porque se necesita obviamente la autorización del paciente, se está capacitando continuamente, el Ministerio de Salud capacita continuamente para que las organizaciones se unan a esta red nacional. ¿Y cuál es el beneficio que tendría? Es que si un paciente va a un consultorio privado o un consultorio público de cualquier índole, el médico tratante puede abrir su historia clínica, puede ver sus antecedentes, puede ver el tratamiento que el paciente está llevando o si lo llevó a cabo o no. Entonces, trataría de aunar criterios para mejorar la calidad de atención de este paciente. Pasamos a la segunda. Entonces, bueno, otra cosa que nos brindó la pandemia es que la tecnología aceleró los cambios y los procesos. Se creó también la base de datos de vacunación de COVID-19 para organizar y agilizar la administración de las vacunas autorizadas contra el COVID-19. Esta base de datos tiene los datos personales de los ciudadanos y también se les consta de los turnos que se les dio, si la persona asistió o no a realizarse la aplicación de la vacuna,
ustedes habrán visto que es una aplicación muy ágil y que está registrado todos nuestros datos. Si tenemos antecedentes de enfermedades cardiovasculares, de hipertensión, está todo registrado acá. Entonces, la tecnología sigue siendo la gran sorpresa de la industria de la salud. En otras ocasiones, las crisis, la pandemia, aceleró los cambios, y mientras la industria de la salud se organiza y los pacientes van retomando sus tratamientos, hay empresas que se están ocupando y avanzan en la tecnología para almacenar de manera segura y eficiente los datos del paciente y ampliar las experiencias digitales de los mismos. Pasamos a la próxima. Todos estos sistemas tienen el mismo fin. Están conformados con el objetivo de reducir la carga en los sistemas sanitarios. Pasamos a la siguiente. Entonces acá vamos a hablar sobre cuál fue el reto al que se enfrentó el personal de salud durante la pandemia, o algunos de ellos, porque seguramente no voy a nombrar a todos. Primeramente, la capacitación permanente. Cuando nosotros nos enfrentamos a la pandemia por COVID-19, no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Incluso hoy siguen las investigaciones y los estudios para los tratamientos. Entonces eso llevó y conllevó a que todos los profesionales de salud, todos, y todo aquel personal que trabaja en las instituciones de salud, tengan que capacitarse de forma permanente, desde la limpieza hasta los tratamientos implementados en el paciente propiamente dicho. Se tuvo que rever los estudios con el manejo hemodinámico del paciente crítico. Hemos tenido casos de personas con embarazos avanzados y con casos de COVID-19 confirmado, entonces los tratamientos no iban a ser los mismos que para un adulto mayor de 60 años que tiene otra patología. Se revieron también los aislamientos de contacto y respiratorios, porque el personal de salud suele ser un poco confiado con respecto a estos aislamientos. Es siempre, al menos como personal de salud, cada vez que colocamos un cartel en la habitación de un paciente, ya sea por contacto respiratorio o por aislamiento de contacto, siempre tenemos que estar remarcando al especialista o a la persona que va a ingresar a la habitación que este paciente está con cierto aislamiento y que se tienen que vestir. Siempre fue algo tedioso tener que vestirse y ponerse la cofia, el barbijo. Ahora era una obligación, porque además de cuidar al paciente, como personal de salud teníamos que cuidarnos a nosotros mismos para evitar contagiarnos este virus. También se incorporaron nuevas técnicas de movilización para la posición del paciente en prono, es decir, que no es que nunca hayamos tenido pacientes pronados, es más, con la gripe aviar y con los pacientes que presentan un síndrome de distrés respiratorio, es muy factible y probable que el paciente sea pronado. Pero en este caso, con la pandemia, nosotros no teníamos un paciente o 9 pacientes a lo largo del año con terapia prono, sino que teníamos en simultáneo 15 pacientes pronados en diversas etapas del tratamiento. Entonces se tuvieron que rever técnicas, organización de trabajo. La organización de trabajo también implicaba que esté presente el kinesiólogo, el médico, el enfermero, que haya una organización del lugar de trabajo para la limpieza y para que la técnica sea realizada de una forma correcta, para evitar que los dispositivos puedan salirse y evitar la aerosolización del ambiente. Se implementaron métodos de prevención en úlceras por presión. Y acá les quiero contar una experiencia que la viví de forma personal. Viendo una clase de unas colegas que se dedican también a heridas y son líderes en el Comité de Úlceras por Presión de su institución en la Ciudad de México, nos comentaban que cuando empiezan a llegar los pacientes con COVID-19, se les presentan las mismas dificultades.
no estaban acostumbrados a tener tantos pacientes en posición prono y por tanto tiempo, porque estos pacientes muchas veces estaban más de 4 días en esta terapia, y cuando tocaba supinarlos, se encontraban con que el paciente tenía muchísimas lesiones por presión. Entonces, incorporaron empíricamente, o no empíricamente, me disculpo, incorporaron las técnicas de prevención con las que contaban en la institución. En esos momentos ellos lo que hacían era higienizar la piel del paciente de forma correcta y colocar hidrocoloides, apósitos hidrocoloides, si no los conocen después los explico bien, unos apósitos hidrocoloides que en todas las zonas de apoyo donde ellas visualizaron las úlceras por presión. Incorporan estos nuevos protocolos en la institución, en México, ¿no? Cuando vuelven a supinar a esta tanda de pacientes en las cuales habían incorporado los apósitos hidrocoloides, se dan cuenta que el hidrocoloide aliviaba la fricción, pero no la presión, y se encontraban debajo del hidrocoloide con lesiones de hasta un grado 4. Ustedes imagínense que muchas veces estamos acostumbrados a ver lesiones de grado 1, 2, 3, 4 en las zonas como el sacro, región occipital, talones, pero no en la región costal, en la región abdominal, en las mamas. Esto implicaba que el estado del paciente, el estado hemodinámico del paciente iba a desmejorar, porque la úlcera por presión le estaba trayendo una consecuencia mucho mayor por la que le estábamos tratando. Muchas veces el paciente se curaba del COVID, tenía una buena respuesta al tratamiento, pero evolucionaba con una sepsis o evolucionaba con el reingreso al quirófano para hacer una escarectomía. Entonces esto iba progresando la enfermedad del paciente y retardando la rehabilitación del mismo. También surgió, y vuelvo a esto, en la institución de salud donde yo trabajaba, que es el Sanatorio Anchorena Zona Sur, nosotros también contábamos con hidrocoloides, apósitos hidrocoloides en demasía, es lo que nosotros teníamos autorizados en el sanatorio. Pero como tengo buena relación con algunos laboratorios, durante la pandemia recibimos muchas donaciones de unos apósitos llamados FOAM. Estos apósitos tienen la capacidad de redistribuir la presión, entonces son excelentes en cuanto a prevención. Obviamente a estos apósitos los conocíamos, son para prevención y tratamiento de heridas, pero cuando nos ingresan los primeros pacientes, como líder del comité de úlceras por presión, digo, bueno, acá algo hay que hacer. Primero, bueno, sí, vamos a tener miedo, porque es algo nuevo que se nos está presentando. Enfermería está al pie de cama las 24 horas, entonces había un mayor riesgo de contagio con esta pandemia. El laboratorio gentilmente, durante toda la pandemia, nos facilitó los apósitos FOAM para la prevención de las úlceras por presión. ¿Por qué comparo estos dos casos? Porque el hospital de estas colegas en México, cuando vieron la evidencia y la estadística de que todos los pacientes con COVID-19 que estuvieron en terapia prono habían evolucionado con úlceras por presión de grado 4, el hospital automáticamente tomó la decisión de incorporar nuevas tecnologías para la prevención de úlceras por presión. Incorporaron los apósitos FOAM, incorporaron los ácidos grasos hiperoxigenados, incorporaron nuevos colchones de aire, sacaron todo aquello con lo que contaban antes e incorporaron nuevos métodos y técnicas. En cambio, yo luchaba por la incorporación de estos productos, pero en realidad, si nosotros conseguimos estas muestras gratis, que en realidad el laboratorio las donó de muy buena fe para que tengamos el tratamiento y demás, y a nosotros nos sirvió como evidencia, no pudimos lograr que se incorpore en nuestro sanatorio estos dispositivos.
porque no había una alta evidencia o no eran una problemática las úlceras por presión en ese momento. Pasaba a un segundo plano y como no evolucionaban a un grado 3, a un grado 4, entonces no había ningún problema. Pero nadie veía por qué esas lesiones no evolucionaban, por qué los pacientes tenían una integridad cutánea cuando se los supinaba, o si tenían alguna lesión no era de un grado tan atroz. Otro de los retos a los cuales se enfrentó el personal de salud fue la teleenfermería. La teleenfermería está instalada en muchos países del mundo para las consultas, entonces facilitó mucho la llegada del paciente en cuanto a los procesos de curación, a los procesos de intervención, para que el paciente pueda realizárselo de forma autónoma, el enfermero educando al paciente y acercar un poco más al paciente con su profesional. Y también la telemedicina. Son cosas que se nos fueron presentando a lo largo de este año y medio de pandemia. Pasamos a la siguiente. Como les decía, la prevención debe estar basada en la evidencia científica, pero a la vez debe ser aplicable a la práctica diaria. No se entiende dar una recomendación preventiva clínica si no es factible hacerla. Si yo trabajo en un centro de atención sanitaria del primer nivel y cuento con insumos básicos, o me encuentro trabajando en una provincia donde no haya escasa red de cuidados y el paciente no tenga un acceso a estos insumos de cura avanzada, yo tengo que hablarle desde la prevención en cuanto al paciente lo pueda lograr y lo pueda hacer. Siempre tenemos que situarnos en lo que el paciente, el acceso que tiene el paciente, la red de cuidado, la red de contención y lo que yo le puedo ofrecer también al paciente, no provocarle un daño mayor. Acá, bueno, estamos en esta diapositiva, más o menos resumo lo que ya estuvimos hablando recién. Pasamos a la próxima. Vamos a hablar sobre los eventos adversos. ¿Qué es un evento adverso? Es un daño o una lesión en el paciente de manera no intencional como resultado de la atención en salud y no está relacionado con su enfermedad. ¿Ustedes qué piensan? ¿Las úlceras por presión son un evento adverso? Bueno, sí, son un evento adverso. Las úlceras por presión nos van a indicar una calidad de atención por parte del personal o del profesional de salud. Entonces, nosotros, como profesionales de salud, tenemos que rever este tipo de cuidados o este tipo de intervenciones para prevenir estos eventos adversos. Hay muchos autores que hablan sobre que las úlceras por presión transgreden a los derechos humanos y a los derechos del paciente. Hay en otros países, como por ejemplo en el Reino Unido, hay un problema legal con las úlceras por presión. Se pueden tratar desde el derecho penal, desde el derecho civil, siempre pueden haber procedimientos disciplinarios hacia el profesional, entonces se van a evaluar si hubo negligencia grave o si se puede demostrar que esta provocó la muerte del paciente o complicaciones severas. Los individuos o los profesionales que hayan intervenido en este proceso pueden llegar incluso a encontrarse frente a acusaciones de homicidio o hasta perder la matrícula. Así que pasamos a la próxima. Bueno, entonces como conclusión, la úlcera por presión es un evento adverso que atenta contra la seguridad del paciente y son indicadores claros de calidad. La presencia de las úlceras por presión debería hacernos cuestionar acerca de la forma que estamos prestando la atención de salud. Nuestro rol es proporcionar elevada calidad técnica a fin de reducir los riesgos y eventos adversos que puedan poner en peligro al paciente y en peligro de muerte, ¿no? Los pacientes fallecen a causa de estas úlceras por presión cuando evolucionan en un estado avanzado. Pasamos a la próxima. Las heridas pueden causar, entre otras cosas, un impacto sobre la calidad de vida, es decir, que al paciente le puede costar muchísimo incorporarse a su vida cotidiana, a su ámbito laboral, a su ámbito familiar, por vergüenza, las heridas crónicas o las úlceras por presión exudan,
a veces tienen olor, o el paciente puede sentirse incómodo, entonces impactan sobre la calidad de vida, hay un impacto económico, si este paciente logra salir de la institución, tiene que contar con una internación domiciliaria, si la obra social se la provee, en caso de que no se la provea, el paciente tiene que buscar por sus propios medios un personal capacitado que sepa tratarla, y además de ello, tiene que buscar los insumos que sean los correctos y adecuados para el tratamiento de esas lesiones y que puedan cerrar, y él pueda reincorporarse a su actividad laboral, porque son personas que también deben trabajar, necesitan trabajar. Y un impacto en la salud, porque incrementan la morbilidad y la mortalidad, y como les decía, generan discapacidad. Si los pacientes no pueden resolver estas lesiones por presión, es muy probable que les genere algún tipo de discapacidad. Pasamos a la próxima. Muchas gracias a todos. Como les decía, esta fue una presentación